Son las 12:38 y ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy Madrid. Los últimos datos sobre el mercado laboral dejaban ver en las cifras una realidad que seguro muchos de ustedes conocen de cerca, porque o ustedes mismos o alguien de su entorno es o se ha tenido que convertir en autónomo, o quizá como se llama de forma un poco más moderna, emprendedor. Bueno, pues esas últimas cifras, como decía, del mercado laboral, dicen que por primera vez en 5 años se produce un incremento interanual del número de autónomos en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. En los próximos minutos vamos a hablar de los autónomos / emprendedores, de su situación. En la Comunidad de Madrid más o menos hay algo más de 350.000. En el sector en el que hay más autónomos es en el de servicios, seguido del comercio, la hostelería, la construcción y el transporte. Voy a empezar presentando a las dos asociaciones de autónomos que nos acompañan en estos estudios de Hoy por Hoy Madrid. Sebastián Reina es secretario general de UPTA, que es la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy bien, gracias. Y Camilo Avietar es presidente de OPA, que es la Federación de Organizaciones Profesionales, Autónomos y Emprendedores. ¿Qué tal, Camilo? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos los dos a Hoy por Hoy Madrid. Bueno, primero les voy a preguntar por una duda, un poco una cuestión de lenguaje. ¿Prefieren lo de autónomos o lo de emprendedores? Hombre, yo sin duda autónomos es la forma de identificar claramente a nuestro colectivo, ¿no? Y particularmente trabajadores autónomos, que además es el nombre del régimen de seguridad social, ¿no? En la que están inscritos. El concepto de emprendedor es un concepto también interesante y bonito, pero es mucho más amplio, ¿no? El emprendedor no solamente es un autónomo, puede ser el creador de una empresa, de una sociedad, o incluso, ¿por qué no?, una persona que pone una iniciativa cultural en marcha, ¿no? Es decir, no solamente una actividad económica. No, el concepto de emprendedor está muy de moda, estamos todos de acuerdo, pero el concepto del autónomo es la figura legal. De hecho, en el RETA, tú aunque seas emprendedor, para darte de alta, te exigen darte de alta en el régimen especial del trabajador autónomo, como bien ha dicho Sebastián. Es decir, para nosotros siempre ha figurado el autónomo, aunque ahora el emprendedor está de moda, pero para ser emprendedor tienes que ser autónomo. Bueno, ha aclarado un poco esos conceptos del lenguaje. Me gustaría preguntarles, porque yo decía, en esos últimos datos que hemos visto, hay un aumento por primera vez en 5 años interanual del número de autónomos, es decir, de un año respecto al año anterior. ¿Eso por qué se produce? Tiene una respuesta muy sencilla, quizá, que es la crisis y que hay muchos autónomos un poco por obligación. Bueno, hay muchas interpretaciones que podemos dar, ¿no? Seguro que en el debate ahora pues tendremos varias interpretaciones. No, yo me quedo primero con que evidentemente es uno de los primeros datos positivos desde el año 2007. En su conjunto, dentro de la crisis, Madrid ha perdido un número de autónomos en torno a 35.000. Hemos pasado de unos 385.000 a finales del año 2007 a los 353.000 que tenemos ahora. Pero dentro de esa caída, que no es mayor que en el régimen asalariado, es decir, que hay una relativa resistencia, ¿no?, en el trabajo autónomo, en el mantenimiento, pero dentro de esa caída, pues ahora tenemos un año en el que en el acumulado anual, pues tenemos un pequeño crecimiento en torno a algo más de 2.000 autónomos nuevos, ¿no? Por lo tanto, quedémonos con la parte positiva, ¿no?, de ese crecimiento, pero analizaremos las causas. Hay de todo, lógicamente hay emprendimiento, pero también hay necesidad. Camilo. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay un factor importante, es decir, se ha experimentado un alza en el RETA, y esto viene promovido por la falta de oferta pública de empleo y privada. Es decir, la única salida al mercado laboral que se encuentra es el autoempleo, es darse de alta como autónomo y ejercer tu propia actividad. Estamos de acuerdo, los datos ahí están, la caída que ha habido en autónomos, pero hay un dato curioso y un dato importante. Los autónomos extranjeros, ese 10% que en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades ha descendido, sin embargo, en los autónomos extranjeros en la Comunidad de Madrid, en la actualidad, hay 37.000, ha subido un 10% en los últimos años, es decir, sobre todo en la construcción, en la actividad de la construcción, que es donde muchos de estos extranjeros se han quedado sin trabajo y no encuentran trabajo, y la única alternativa, como antes bien decía, a la salida al mercado laboral es autoemplearse, crear su propia empresa y trabajar para ellos mismos. Es decir, que por un lado se pierden, por otro se van ganando, pero en definitiva, al final, quien está soportando pues todo este tirón y quien tendrá que sacar adelante el país de esta crisis, no cabe la menor duda que serán los autónomos, como siempre ha sido. Y los autónomos, les pregunto a los dos, ¿tienen suficiente apoyo, ayuda? Pónganle todos los nombres calificativos que se necesiten por parte de las administraciones. Bueno, vamos a ver, siempre es escasa.
Por mucha ayuda que hubiera, yo diría que es escasa siempre para apoyar, diríamos, a quien quiere poner en marcha una iniciativa. Nosotros, en lo que se refiere a la Administración general y a la Comunidad Autónoma en particular de Madrid, pues siempre hemos trasladado opiniones no tanto del esfuerzo presupuestario que se hace, sino de la selección del tipo de ayudas. Nosotros creemos que el Ministerio de Empleo debería de articular una fórmula por la cual primero se aumentara lógicamente los recursos, pero también sobre todo que se articulara un sistema de ayudas directas. Es decir, tenemos muchas ayudas indirectas a través de asistencia técnica, a través de fórmulas de apoyo para acceso a los créditos, que todos sabemos la dificultad que hoy existe, y eso bienvenido sean, pero yo creo que tendríamos que recuperar algún tipo de ayuda directa que permita que este pequeño emprendedor, este autónomo que va a empezar una actividad, pueda cubrir por vía de subvención aquella necesidad financiera que tiene por vía de crédito y que no le va a llegar. Por lo tanto, creo que habría que mejorar los sistemas de ayudas. Camilo. De acuerdo. Ahora mismo hay una serie de líneas, de órdenes de ayudas para los autónomos, para los emprendedores, pero podemos hacer la mejor ley de emprendedores, podemos sacar las mejores órdenes de ayudas, podemos ayudar a subvencionar la contratación, todo lo que queramos. Pero si a la pequeña empresa, al autónomo, no llega la financiación, difícilmente tú para qué vas a querer más empleados, aunque el coste sea más reducido, si tu producción no eres capaz de venderla, si no puedes darle salida. Es decir, aquí hay dos factores importantes. Primero, reactivar la financiación a las pequeñas empresas y reactivar el consumo. Mientras que el consumo no se reactive, difícilmente pues las pequeñas empresas empezarán a funcionar. Para eso tenemos que hacer pues una reflexión entre todos y decir, bueno, dejar de quejarnos y decir qué estoy yo haciendo para ayudar a salir de esta crisis, para ayudar a este país. Yo creo que tenemos que empezar por reactivar el consumo. De hecho, en los últimos 2 años, las familias españolas han ahorrado más que en la última década por ese miedo, esa crisis psicológica que es peor que la económica. Es decir, estamos consumiendo a unos parámetros muy bajos de hace mucho tiempo y desde luego yo no digo que se consuma al ritmo de hace unos años donde todo el mundo íbamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí un consumo que ayude al comercio y que ayude a las pequeñas empresas a reactivar esa economía. Ese es el principal problema que hay, la falta de financiación, sumado a la morosidad que tenemos en las empresas y, sobre todo, a la competencia desleal y la economía sumergida. Esos 3 factores son principales. Bueno. Y es donde tiene que ayudar la Administración. Vamos a ir desgranándolos uno a uno, pero para eso voy a sumar a esta mesa de debate a Valentín Bote, que es director general de Estrategias y de Empleo de la Comunidad de Madrid. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Hoy por Hoy Madrid. Bueno, escuchado un poco lo que han esbozado Camilo y Sebastián sobre esas necesidades que tienen los autónomos. Valentín, ¿qué se está haciendo desde la Comunidad de Madrid? Bueno, yo coincido en mucho con los planteamientos que hacen ambos. Desde luego yo creo que, como bien se ha señalado, el principal problema es el de la financiación. En este sentido, yo creo que el papel de las administraciones es peculiar, porque sin duda se puede ayudar en algunos aspectos, pero lo que es impensable es que una administración pueda llegar a sustituir a un sistema financiero. O sea, lo que necesitamos es que el sistema financiero funcione bien para que pues esos créditos que los autónomos necesitan, esa financiación, pues la puedan tener. Más allá de eso, pues nosotros, aunque en ese terreno también hemos entrado, pues firmando convenios con entidades de crédito para poder facilitar pues crédito a pequeñas empresas y autónomos, estamos trabajando en otros ámbitos muy diferentes, pues incluso el de las ayudas directas, pero también en formación. Nosotros hemos detectado que hay muchas muy variadas ayudas para los autónomos antes de que pongan su actividad en marcha, pero en el momento que la ponen en marcha prácticamente todas las ayudas
de apoyo y asesoramiento desaparecen, ¿no? También es algo que hemos visto en casos reales. Sí, creo que de hecho es una de las críticas que a veces hacen las organizaciones de autónomos, que se ayuda, digamos, al que va a empezar a hacerlo, pero al que ya está en marcha durante tiempo, pues igual no se tiene en cuenta. Nosotros nos preocupa mucho la supervivencia del que empieza, y por ello, pues justo ponemos en marcha ahora unos programas de formación y asesoramiento para autónomos que ya han iniciado su actividad, porque es una carencia que ya teníamos detectada y que queríamos cubrirla. Antes comentaba precisamente con Sebastián, antes de entrar, que se va a publicar precisamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid o hoy o mañana la convocatoria de esa línea de subvención para formación dirigida específicamente a autónomos ya iniciados, ¿no? Y bueno, y nuestro concepto sí que es ese un poco más amplio de emprendedor, porque damos cabida al que ha podido iniciar la actividad con otra forma jurídica, ¿no? Pero me gustaría plantear otro de los asuntos y que entrara en debate, otro de los asuntos que han planteado los autónomos, que es uno de los problemas también con los que se tienen que enfrentar cada día, aparte del de la financiación y los créditos, la dificultad de conseguir un crédito, el de la morosidad. Y la morosidad, en este caso, hablamos, ya que estamos con la Comunidad de Madrid, de las administraciones, porque denuncian que sigue sucediendo eso, que hay unos 347 millones que debe la Comunidad Autónoma de Madrid a los autónomos. La ley dice que hay que pagar en 30 días, pero la comunidad está pagando en 150. Bueno, Valentín, vamos a ver. Con usted por alusiones. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que a la hora de hacer leyes también hay que tener en cuenta la realidad, ¿no? Probablemente había administraciones, y todos sabemos casos, que estaban pagando con muchos años de retraso, y plantear que por poner en texto normativo ahora 30, pues eso se va a solucionar. Yo no sé los datos de otras comunidades, de qué demora están teniendo los pagos, pero vamos, lo que desde luego, concepto de morosidad en cuanto que no se vaya a pagar en ningún caso. Otra cosa es el problema financiero de tener un pago a 100 días o lo que sea. Lo que pasa que también es cierto que el plazo no empieza a contar en el momento que uno pide la ayuda, empieza a contar a partir del momento en el que la ayuda se concede, que hay que descontar ese plazo, ¿no? Y a partir del momento que se concede y la ayuda se tramita a tesorería, el plazo es muy inferior. Pero yo me imagino que hablamos no únicamente de ayudas, sino de dinero que tiene también, ¿no? Claro, contratos que tiene la administración. Facturas. Claro. Y claro, suena un poco extraño que haya una ley que dice 30 días y que resulta que sea la propia administración la que no lo cumple, y eso repercute en que me imagino que hay empresas de autónomos que lo estén pasando mal, que haya despidos incluso en esas empresas. No sé, me gustaría Vamos a ver, hombre, hay teóricamente soluciones que vamos a ir viendo cómo se van a concretar. La ley evidentemente establece ya 30 días en el pago de las facturas, no así en el caso de las subvenciones y de otro tipo de líneas, pero que no establece un tiempo determinado, aunque también hay mucho retraso en ellas, pero sobre todo en el tema de las facturas. Lo que pasa es que, vamos a ver, debería de haber una solución definitiva, por lo menos el ministro de Hacienda ha anunciado una solución definitiva, y es que a partir de ahora, en el caso de que la administración autonómica o local, ¿no? Que en Madrid hay más problemas con los ayuntamientos, todo hay que decirlo, que en retrasos de pagos, diríamos, la administración local o autonómica no lo pagara, Hacienda se haría cargo del pago y después lo compensaría en sus transferencias o en sus movimientos internos con la comunidad, con el ayuntamiento. Ojalá sea verdad esa fórmula, por lo tanto eso ya permitiría acabar definitivamente con ese lastre de la morosidad. De todas maneras, cuando antes has hecho referencia a la cantidad y a los autónomos, yo no sé exactamente qué cantidad es la que se debe a la Comunidad de Madrid, no tengo ni idea, ni hay datos Los datos oficiales. que he puesto sobre la mesa son del Observatorio del Trabajo Autónomo, que imagino que serán... No, es de una organización concreta, pero vamos, que no lo sé, vamos, yo no tengo datos... aquí al representante de la Comunidad de Madrid que puede decir si es eso más o menos lo que se debe o bueno, es yo arriba o abajo. Es lo que he leído en los periódicos. Claro, yo ya saber qué facturas están pendientes de pago sobrepasa ampliamente mis competencias, ¿no? Yo creo que no lo sabe nadie. Eso es una cantidad orientativa que lo pueden poner a ojo, porque ahora mismo con exactitud yo creo que nadie lo puede saber.
A lo mejor esos datos son datos que han dicho, bueno, pues yo más que millones, que no nos vamos a encallar tampoco en la cifra, es en la situación. Me gustaría saber si la situación... Es que fíjate, me iba a decir simplemente que la situación para el autónomo es más grave, porque realmente el problema, esa cantidad otra, la que se debe a empresas medias o grandes, porque realmente el que es contratista con la administración, normalmente, a no ser que sea un pequeño ayuntamiento, son medianas o grandes. Eso es un planteamiento erróneo, ¿no?, cuando se ha hecho esa información. El autónomo está todavía en peor situación, porque es subcontratado de la empresa a la que se debe el dinero y no siempre cobra de la empresa contratista. Por lo tanto, el autónomo se encuentra en una situación a veces incluso de segundo o tercer nivel de su contratación, con lo cual nunca le llega, aunque pague la administración. Me gustaría plantear otra de las cosas que se han dicho por parte de los autónomos, que se pide a la administración que tenga más control sobre la economía sumergida, porque decís que es un poco vuestro principal competencia, aquel que está actuando como autónomo pero no lo es, que no está pagando, digamos. Así es. De hecho, nosotros lo que pedimos es que esas inspecciones las enfoquen de cara a los que están clandestinos, a los que están de forma ilegal, que están haciéndole un daño no solamente al colectivo de los autónomos, sino a la sociedad en general, porque son personas que trabajan sin garantías, trabajan sin facturas. Y lo que es más grave, es decir, lo que no puede ser es que a un establecimiento que tenga las puertas abiertas, y en los últimos años se han triplicado las inspecciones a los locales abiertos, a los que están dados de alta. Mire usted, si yo estoy dado de alta, estoy pagando mis impuestos, estoy pagando mi seguridad social, mis nóminas, vaya usted a los que no están pagando nada y encima se lo están llevando así limpio. Valentín, ¿cómo actúa la Comunidad de Madrid? ¿Qué está haciendo? ¿Va a poner más empeño en esa búsqueda de la economía sumergida? Aplicamos el plan de inspección anual que elabora el Ministerio. O sea, nosotros, digamos, las estrategias de inspección las fija el Ministerio, pero desde luego yo lo que creo es que el tema del fraude es inaceptable y por lo tanto hay que combatirlo. Sé que dentro de las líneas de inspección esta es una, y lo que sí creo es que lo que sería beneficioso para todos es que en el momento que alguien es consciente de una realidad de este tipo, la pueda poner en conocimiento de la Administración para que pueda actuar, no solo en las inspecciones de oficio, sino también pues ante una denuncia poder actuar y frenar estas cosas que no son aceptables. Pregunto, ¿qué sucede, por ejemplo, con el autónomo asalariado, que se llama? Porque también he escuchado muchas veces a las organizaciones de autónomos decir que, sobre todo con la última reforma, que se les aplica un 21% de IRPF, todas las cotizaciones sociales que tienen que pagar, que hay algunos autónomos que realmente se quedan con un sueldo tan pequeño, tan mísero, que terminan formando parte de esa economía sumergida. No sé si vosotros os encontráis en vuestras asociaciones con eso muy a menudo. Sí, nos encontramos con todo tipo de situaciones, lógicamente, ¿no? Esto además demuestra de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, que un autónomo es una fórmula jurídica, pero que no implica, o sea, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, que un autónomo era un empresario y vivía de sus rentas, pues ahora significa que malvive con lo que puede y con lo que saca, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que ahí sí es verdad que encontramos situaciones distintas. Por una parte nos encontramos situaciones, pues, como antes habéis dicho, de economía sumergida, pero no son autónomos. Es decir, esto es importante dejarlo claro. Efectivamente. Justamente aquel que no está dado de alta y no cumple sus obligaciones, no le podemos llamar autónomo. Le podemos decir que está haciendo un trabajo por su cuenta, como mucho, pero y que, digamos, sin registrar, ¿no? Pero no es un autónomo. El autónomo es de los que estamos hablando, de esas cifras que hemos hablado al principio. Exacto. Segundo, es verdad que se está dando también otro factor, y es que a veces se está cubriendo con trabajo autónomo por parte de las empresas actividades que deberían de ser una relación laboral normal. Eso es lo que les llamamos los falsos autónomos. Esta es una realidad muy antigua. De hecho, en volumen total ha bajado por una razón, y es porque fundamentalmente se daba en la construcción. Y como la construcción ha caído tanto la actividad, pues en volumen total ha bajado ese número de falsos autónomos. Eran más habituales en la construcción. Sí, era lo más habitual, ¿no? Bueno. Pero proporcionalmente, posiblemente en este momento tengamos bastante todavía de esta figura de falso autónomo. Bueno, me quedan un par de minutos y me gustaría escuchar un testimonio de una persona que hace poco, se ha hecho autónoma. Laura Sánchez tiene 35 años. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Laura, ¿desde cuándo eres autónoma? Bueno, pues no llega a ser el año todavía, en enero de este año pasado. Bueno, de este año todavía, que no lo hemos pasado. ¿Y cómo te hiciste autónoma? ¿Fue un poco por esa obligación de la que hablábamos antes, por las circunstancias económicas y laborales? Bueno, pues sí, me sentí un poco obligada porque, bueno, yo venía de estar en el paro, llevaba 6 meses en paro,
encontré trabajo en un centro de estética, de fotodepilación, y bueno, pues conforme están las cosas ahora, pues decidieron dejar el negocio, entonces me ofrecieron el traspaso del local y continuar con el negocio. Entonces, bueno. ¿Y te ha sido fácil, Laura? Porque creo que has tenido que pedir un crédito. ¿Lo del crédito lo has conseguido más o menos fácilmente o no? Bueno, en principio sí, he tenido suerte, pero porque yo en mi caso pues pregunté en el paro para poder capitalizarlo, y bueno, tuve la suerte que lo que me daban al capitalizar el paro pues es más o menos lo que me pedían por el traspaso. Entonces, bueno, lo que luego tuve que pedir posteriormente pues no fue una gran cantidad de dinero. Entonces, bueno, fue un préstamo personal y no tuve problemas. Pero bueno, sí que tengo conocidos que no han podido realizar pues lo que querían porque les han puesto muchas pegas a la hora de darle un crédito. Darle, sí, financiación. Bueno, pues Laura Sánchez, que tengas mucha suerte con ese proyecto y con ese negocio que has emprendido. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Laura, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y aprovecho y doy las gracias también a Sebastián Reina, a Camilo Avietar y a Valentín Bote por haber estado en Hoy por Hoy Madrid hablando sobre la situación de los autónomos, que seguiremos hablando y mucho de ellos. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Nos vamos, que llegan las noticias de la 1, luego volvemos con una agenda cultural para la semana, para que tengan mucho ocio, y con nuestro concurso de despistados 902 14 60 60. Ya saben, que luego habrá más pistas. Hasta luego.